Hola, mi nombre es Rocinelli Montoya y mi proyecto trata sobre la prevención del acoso escolar en Institutos Nacionales de Educación Básica. Nuestro objetivo general es desarrollar una estrategia con acciones de prevención y abordaje del acoso escolar en el nivel de educación básica, mediante la promoción de un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso para los estudiantes. También tenemos 3 objetivos específicos. El primero es recopilar y analizar la información de las encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y docentes del centro educativo. El segundo es identificar los factores o características que hacen propensos a los estudiantes a ser víctimas de acoso escolar. Y el tercero es diseñar un plan de trabajo con acciones específicas para la prevención del acoso escolar en el nivel básico, donde se determinan los diferentes temas a abordar y posibles socios para el desarrollo de las acciones. ¿Pero qué es el acoso escolar? Según la UNICEF, el acoso escolar se define como la conducta de persecución física y psicológica que realiza un estudiante contra otro, de forma negativa, continua e intencional. El acoso escolar, también conocido como bullying, es un problema común en los centros de educación básica guatemaltecos, que afecta a muchos jóvenes de manera física, verbal y psicológica. Este tipo de comportamiento se caracteriza por la intimidación y la violencia que generalmente se lleva a cabo por un grupo de estudiantes contra otro, que presenta ciertas características particulares que lo hacen vulnerable. Si bien no existe una gran cantidad de investigaciones sobre este tema en Guatemala, podemos encontrar el de Gálvez Sobral, quien nos comenta que en Guatemala los resultados demuestran que al menos 3 de cada 10 estudiantes se reportan como víctimas de acoso escolar, y que este afecta más a los varones que a las hembras. Según este mismo estudio, la agresión grupal es la forma más recurrente. En cuanto a la agresión proveniente de un grupo, 8% reporta ser víctimas constantes y es la forma de agresión más común detectada en el estudio. El estudio sobre el acoso escolar en el Instituto Nacional de Educación Básica se ha desarrollado a través de un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos de recolección y análisis de información. Para iniciar se aplicaron encuestas a 55 estudiantes de primero, segundo y tercero básico, con el fin de obtener datos cuantitativos sobre la prevalencia, formas y factores asociados al acoso escolar. Estos datos han sido analizados mediante técnicas de estadística descriptiva, así como el análisis de frecuencias y porcentajes. Se realizaron entrevistas individuales a docentes y personal administrativo del centro educativo. Estas entrevistas han permitido recopilar información cualitativa sobre las percepciones, experiencias y dinámicas relacionadas con el acoso escolar desde la perspectiva del personal del centro educativo. El análisis de este material cualitativo se ha llevado a cabo mediante técnicas de análisis de contenido y análisis narrativo. Finalmente, se ha efectuado una revisión y análisis de documentos relevantes, como por ejemplo informes del Ministerio de Educación y las leyes y políticas que rigen el tema. Esto con el fin de complementar y contextualizar la información cuantitativa y cualitativa obtenida. La triangulación de los datos cuantitativos, cualitativos y documentales permitieron obtener una visión integral y enriquecida del fenómeno del acoso escolar en el centro educativo. Esto sentará las bases para diseñar e implementar estrategias efectivas de prevención del acoso escolar, adaptadas a las necesidades y características específicas de este contexto. Entre las limitaciones encontradas en este estudio podemos encontrar que la información se basa en la aplicación de encuestas y entrevistas, por lo que depende de la voluntad, disposición y honestidad de los participantes para obtener información de calidad. Otra limitación es que al momento levantado la información, algunos estudiantes no se encontraban en el centro educativo, por lo que únicamente se realizó la encuesta al 96% de la población escolar a quien estaba destinada la herramienta. Se había pensado realizar con 57 estudiantes, pero únicamente se logró con 55. Aunque parece contradictorio al estudio realizado por Gálvez Sobral en el 2016, donde se identificó que los hombres eran quienes más sufrían de acoso escolar, en esta gráfica podemos hacer un análisis de la recurrencia del acoso escolar hacia las mujeres, quienes mencionan en mayor proporción que son víctimas de acoso escolar en sus diferentes formas. Por ejemplo, del 38% de acoso escolar físico que se detectó, el 60% es hacia las mujeres y el 40% hacia los hombres. De igual manera, del 36% de acoso verbal, nuevamente son las mujeres quienes son las más afectadas, con el 60%.
En el caso de la violencia social psicológica, las mujeres muestran un 59% de agresión. Si lo evaluamos desde las dos divisiones de acoso que se muestran en la imagen, tenemos una proporción del 57% de acoso directa y un 43% de acoso indirecto, en el cual nuevamente son las mujeres quienes son más afectadas. Según los datos recolectados en las encuestas realizadas a los estudiantes del centro educativo, en la gráfica podemos ver cómo se comporta el acoso escolar según la edad de los estudiantes. En la columna azul y rosa representamos a los estudiantes que son víctimas de acoso escolar en el nivel moderado a severo, según su género, mientras que la gris representa a los estudiantes que, independientemente de su género, su nivel de acoso escolar es leve. Nuevamente podemos observar que las mujeres son quienes más sufren acoso escolar, especialmente las que se encuentran en las edades de 12, 14 y 16 años, que están por encima del 49%. En el caso de los hombres, son los estudiantes que se encuentran en las edades de 16 y 14 años los que sufren acoso escolar con mayor frecuencia. Si hacemos un análisis según el grado que cursa cada uno de los estudiantes, podemos ver que es segundo básico quienes experimentan los mayores niveles de acoso escolar, seguidos por los de primer grado. Al analizar la información por grado, se mantiene la tendencia de que el acoso escolar afecta de manera moderada a alta a las estudiantes mujeres, quienes presentan una prevalencia superior al 46%, en contraste con los hombres, cuyo nivel de acoso no supera el 36%. En cuanto a los estudiantes que registran acoso escolar leve, se observa que en tercer grado representa el 27%, seguido por los de primer grado con un 22%, mientras que en segundo básico este grupo alcanza solo el 5%. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos esta gráfica sencilla que nos permite comparar las percepciones de docentes y estudiantes a través de un cuestionario de 15 preguntas, que fueron similares para ambos grupos. Podemos observar que si bien los docentes negaron tener conocimiento de casos de acoso escolar durante las entrevistas, los resultados de la encuesta revelan que sí identifican factores de acoso entre los estudiantes del centro educativo. Este contraste entre las perspectivas de ambos grupos sugiere la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre docentes y estudiantes y la sensibilización sobre esta problemática dentro del centro educativo.